esta noche el título, siguiendo la serie de Apocalipsis, es Los mártires y los 144,000 sellados. Ya he cubierto la iglesia, los judíos y los mártires, pero quiero retomar lo de los mártires para profundizar en algunos detalles y luego cubrir lo de los 144,000 judíos sellados. Así que esta noche, para efectos de la edición de la predicación, el tema de esta noche es los mártires y los 144,000 sellados. Vamos a aprender a través del libro de Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7, que hay dos grupos bien marcados, bien definidos, y uno de ellos es el de los que van a ser salvos en la gran tribulación, pero van a tener que morir. Y por eso yo digo, qué bueno que ahora es por fe, hermano, por creerle al Señor, congregarse y esforzarse por entrar por la puerta estrecha, porque en la gran tribulación va a ser por medio de la muerte. Pero también hay otro grupo, y ese grupo está reservado para judíos específicamente, y son los 144,000 sellados. Comienzo esta noche estableciendo que una de las dificultades, de las varias dificultades que tiene el libro de Apocalipsis, es que no nos lleva en un orden cronológico. Otra de las dificultades es que en cuanto nos está narrando eventos en la tierra, nos lleva al cielo, después de regreso a la tierra, y hay que estar atentos para poder ver esos detalles. Y en este caso en particular, al hablar de los mártires, lo que sucede es una interrupción. Se nos presenta a los mártires en el capítulo 6, pero no se nos explica todo, a diferencia de lo que pasó con los dos testigos, que desde que se nos narra el inicio de su ministerio a la mitad de la gran tribulación, se nos lleva hasta el final de la gran tribulación, cuando ellos son asesinados, sus cadáveres quedan ahí en una plaza pública durante 3 días y medio, y luego son resucitados y son arrebatados. Pero en el caso de los mártires y de los 144,000 sellados, hay un elemento común, y es que se comienza a hablar de ellos y luego se abandona la información. Así que atentos para que podamos conectar las ideas. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y Juan escribió que cuando el quinto sello fue abierto, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hacemos una pausa aquí para ver algunos detalles. Mire qué interesante que el apóstol Juan dice que él tiene una visión, y él mira bajo el altar, o sea, en el cielo, en el templo de Dios en el cielo. Él mira bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, de los que habían sido asesinados por causa de la palabra y por causa del testimonio. Este es un punto importante, particularmente porque existen pensamientos en diversos grupos religiosos, y particularmente como el de los testigos de Jehová, que sostienen que cuando alguien se muere, deja de existir. Pero aquí Juan está diciendo que él vio a los muertos. ¿Y cómo vio a los muertos? Porque los vio en su cuerpo o en su condición espiritual. Así que dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Entonces Juan vio a los muertos. Los muertos son espíritus que han sido despojados de sus cuerpos, han sido sacados del plano físico, del plano material, han entrado en el plano espiritual, y Juan confirma lo que el apóstol Pablo enseña, que cuando nosotros morimos, cuando quedamos ausentes al cuerpo, estamos presentes al Señor, y mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes al Señor. Entonces Juan revela aquí un principio doctrinal muy importante. Cuando el ser humano muere, no deja de existir, entra al plano espiritual, y Juan ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y dice que estos estaban clamando a gran voz. ¿Qué es lo que estaban clamando? Estaban clamando por venganza, hermano. Estaban clamando por juicio sobre los perversos.
estaban clamando que el Señor se manifestara y ejecutara juicio sobre la tierra y particularmente sobre aquellos que los habían asesinado. Vea el clamor de ellos. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo cierto es que Dios ha determinado dar un tiempo para poder ejecutar sus juicios. Por ejemplo, nosotros vivimos en un ambiente de violencia, en todo el mundo hay gran maldad, gran corrupción, y a veces pareciera que los malos dominan el mundo. Pero lo que sucede es que Dios ha determinado juzgar un día a todos los impíos. Dios ha determinado un día traer a juicio todas las cosas. Dios no está trayendo juicios todos los días, continuamente. Dios ha determinado juzgar por medio de Jesucristo a los vivos y a los muertos. Entonces aquí, estas personas que han sido asesinadas están clamando literalmente por venganza, que sería igual como que un creyente que ha sido de alguna manera afectado por la violencia en su familia, pueda decir: Señor, yo entrego en tus manos a estos individuos. Sé tú, Señor, porque tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Entonces sería una forma similar, ¿verdad?, en la cual un creyente, o como en el Antiguo Testamento David clamaba, ¿verdad?, abátelos, confúndelos, bórralos, y hablaba acerca de humillar a los enemigos. Entonces aquí vemos a los que han sido asesinados clamando por venganza, clamando por juicios. Pero mire qué interesante lo que dice la palabra en el verso 11, que se les dieron vestiduras blancas, o sea, símbolo de la justificación, símbolo de la santidad de la cual todos aquellos que entran en el reino tienen que participar. Se les dan vestiduras blancas y se les dice que descansen todavía un poco de tiempo. Ahora veamos esa frase, que descansen todavía, o sea que están descansando. Los creyentes descansan, hermano. Cuando usted se muera, usted va a descansar. ¿Alguien se quiere morir ahora? Nadie va a decir nada. Cuando usted se muera, usted va a descansar. Literalmente. Hay un descanso, entramos en la paz, entramos en el reposo, ya no hay presiones, ya no hay angustia, ya no hay deuda, ya no hay enfermedad, ya no hay conflictos familiares, ya no hay de qué preocuparse. Eso debería ser causa de gozo para nosotros, hermano. Saber que un día todas las aflicciones se van a terminar. Saber que las aflicciones son temporales y pertenecen a este mundo. Pero una vez salimos de este mundo, se acabaron problemas de todo tipo, hermano. Porque ¿qué aflicción le va a dar a usted allá en el cielo? ¿Pagar la luz? Ya no, ¿verdad? ¿Comprar otro carro? Tampoco, ¿verdad? ¿Cambiarse de casa? Nada, ¿verdad? ¿Qué aflicción? Entonces vea que a los mártires se les dice que descansen todavía, o sea que ellos están descansando, están reposando, no durmiendo, sino en el sentido de que ya no hay angustia, no hay nada que los aflija, no hay nada que los preocupe, no hay nada que los haga estar abatidos por nada. Ahora se les dice que ellos deben de descansar un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también han de ser muertos como ellos. O sea que se les hace entender a ellos y también a nosotros de que a lo largo de la gran tribulación van a ser asesinados millones de personas de toda nación, tribu, lengua, y ellos van a ser salvos por causa de haber dado su vida y no someterse al sistema de gobierno que será establecido sobre el mundo, por no someterse al sistema del anticristo, al gobierno de la bestia. Eso se nos explica más adelante, después de la pausa. Entonces aquí en esta porción de la palabra, lo que podemos encontrar es que ellos están vivos en el plano espiritual, están bajo el altar, el lugar de los sacrificios, están presentados ahí como una ofrenda delante de Dios, han sido asesinados por la palabra y por el testimonio que tienen, están clamando por venganza porque ellos sienten que es una injusticia, los mataron y Dios no los defendió, Dios no hizo nada, y están clamando por el juicio de Dios sobre los perversos. Se les dan las vestiduras blancas, símbolo de justificación, se les dice que descansen un poco más y se les informa que ellos deben de esperar a que se complemente un número ya determinado por Dios de consiervos
que van a ser muertos como ellos. O sea, claramente la palabra dice que la forma en que van a ser salvos es por medio de la muerte. Y por eso yo le digo, hermano, esfuércese mientras estamos en esta etapa. Amén. Hay muchos creyentes que agarran el evangelio demasiado a la ligera. Y Jesús habló acerca de esforzarse. Y hay muchos creyentes que no se esfuerzan. Hay muchos creyentes que no hacen el ánimo de pagar el precio, de buscar el reino primero, de mantener la comunión con Dios, de valorar los tesoros celestiales o los tesoros en el cielo. Hay muchos creyentes que miran el evangelio nada más como una opción de vivir una vida más o menos moralmente buena, de tener una vida diferente de los demás para apartarse de problemas. Pero el evangelio tiene que ser visto como la revelación de Dios para cambiar nuestra vida, para poder enseñarnos cómo vivir esta vida y para que nos preparemos para la vida eterna. No debería ser visto como algo irrelevante, sino como algo fundamental en nuestra vida. Así que le digo esta noche, hermano, esfuércese por entrar en el reino, porque esta gente va a tener que pagar con su vida, literalmente, para poder entrar. Resulta entonces que el capítulo 6 se termina, ya no se nos dan más detalles, se hace una pausa con respecto a la información relacionada con los mártires, y esto va a continuar en el capítulo 7. Pero en el capítulo 7, de lo que se nos habla es del siguiente grupo. Es decir, en el capítulo 6 se nos habla de los mártires, pero desde el verso 12 al 17 se abre el otro sello, el sexto, hay un terremoto y nada que ver con los mártires. Pero en el capítulo 7, vámonos hacia ahí, verso 1, se nos menciona el otro grupo, el grupo de los 144,000 judíos. Me es necesario mencionar una vez más que los testigos de Jehová comenzaron con la doctrina de que 144,000 personas iban a ser salvas. Cuando la secta creció más allá de esto, ellos tuvieron que cambiar su enseñanza y entonces ahora sostienen que 144,000 van a ser llevados al cielo, pero que el resto van a ser salvos y se van a quedar en la tierra, a los que Jehová le plazca salvar y resucitar. Ellos niegan que todo el mundo va a resucitar, aunque la doctrina de la resurrección es una doctrina fundamental. Ellos sostienen que Jehová va a resucitar a los que a él le plazca, pero que de estos 144,000 van a ser llevados al cielo. Pero esa es una mala interpretación. Veamos por qué. Apocalipsis 7, verso 1. Se nos habla de 144,000 judíos, no gente de todo el mundo, de diferentes naciones. Verso 1 del Apocalipsis 7. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es bien clara la palabra cuando establece que aquí se está hablando de judíos. No está hablando de gente de las diferentes naciones del mundo. Y para ser más específico, Juan detalla que la lista es hecha en base a 12,000 personas, a 12,000 descendientes de cada uno de los hijos de Jacob, excepto uno. Y entonces se nos dan los detalles en el verso 5. De la tribu de Judá, 12,000. Ni uno más, ni uno menos. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. En todos son 12,000. De la tribu de Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, lo que vemos aquí es que Juan está siendo testigo de que hay un evento tremendo en la tierra. ¿Dónde sucedió lo de los mártires? Fue una visión en el cielo. Pero ahora Juan está mirando algo que va a suceder en la tierra.
en la tierra hay 4 ángeles que se les ha dado el poder de ejecutar juicios sobre la tierra, pero hay uno que les dice, no hagan nada mientras yo no haya sellado en su frente a los siervos del Dios vivo. Así que ellos tienen que esperar a que estos 144,000 sean sellados. Y estos 144,000 son personas que Dios ha escogido y son marcados para ser posteriormente arrebatados en la gran tribulación, porque estos son como un grupo muy especial de la descendencia de Abraham. Están aquí representadas las 12 tribus de Israel. Mencioné que excepto una, la tribu de Dan, no aparece aquí. Esto es solamente para los estudiosos de la Biblia, porque se van allá a Génesis y encuentran que los hijos de Jacob eran todos estos, pero no Manasés, sino Dan. Manasés era hijo de José. Pero resulta que ahora en Apocalipsis hubo un cambio de nombre. Es como Jacob y Esaú. ¿Cuántos saben que a Esaú le tocaba la primogenitura? Pero él la vendió. Entonces aparece Jacob en la genealogía. Entonces aquí sucedió algo con Dan. Dan, según la historia que hay en el libro de los Jueces, fue el autor de la idolatría. Fue el que metió la idolatría en el pueblo de Israel. Y los estudiosos bíblicos dicen que por esa razón Dios lo removió, porque para Dios la idolatría es uno de los pecados más graves. Así que Dan desaparece de la lista y en su lugar entra Manasés, que es uno de los hijos de José. Así que un ángel tiene que sellar a estos 144,000 judíos, descendientes de cada uno de los 11 patriarcas, más el hijo de José. Estos son llamados siervos de Dios. Eso es lo que dice el verso 3. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Así que estos 144,000 judíos, que son un grupo especial de personas, vamos a separarlos. Israel es Israel, la iglesia es diferente de Israel, los mártires son diferentes de la iglesia y de Israel, y ahora aparece otro grupo, los 144,000 judíos. Pero como mencioné al principio, se nos dan estos detalles y se realiza una pausa. Ya no se nos da más información sobre los 144,000. Vamos a necesitar ir más adelante, luego de que terminemos con los mártires, vamos a tener que irnos hasta el capítulo 14, pero lo vamos a hacer luego. Así que concluyamos, porque en el orden de la forma en que está escrito Apocalipsis, hacia donde se nos lleva ahora, a partir del verso 9, es a la continuación de lo que quedó en pausa en el capítulo 6 con relación a los mártires. Así que vamos al verso 9, habiendo entendido que solamente se nos presentó a los 144,000 que tenían que ser sellados en la tierra. Después van a aparecer en el cielo. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Yo me imagino a Juan, hermano, viendo un mar de gente, millones de personas que van a ser salvas en la gran tribulación, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Quiero que se ubique. ¿Dónde vio Juan que los 144,000 tenían que ser sellados? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Pero ahora a Juan se le lleva de nuevo a un evento en el cielo. Y entonces Juan mira una gran multitud. ¿Y a dónde están? Están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y en la serie de estudio que estamos llevando, ya vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 que la iglesia se une a la adoración de los ángeles, a la adoración de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Y ahora lo que resulta es que los mártires se van a unir a la iglesia que está adorando, junto a los millones de ángeles, junto a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes. Los mártires se incluyen ahora, se van a insertar en ese grupo. Veámoslo, están delante del trono, están en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamando a gran voz diciendo:
la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y usted dice amén. Vea entonces que en el capítulo 7, después de mostrársele a Juan la visión de que es necesario sellar a 144,000 descendientes de Israel, 12,000 de cada tribu excepto de la tribu de Dan, ahora se le da otra visión en el cielo. Y en esta visión, los que antes estaban clamando por venganza, ahora están clamando alabanza, están levantando sus voces para darle gloria a Dios, declarando que la salvación le pertenece a Él. Antes estaban debajo del altar, símbolo de que eran como una ofrenda para Dios, pero ahora están delante del trono y en la presencia del Cordero. Hermano, esto es algo emocionante pensar que como iglesia en el capítulo 4 y 5, la iglesia está ahí adorando al Cordero. Pero estos tienen que morir para poder ser llevados al lugar de reposo y para luego unirse a la iglesia en la adoración y proclamar que el Cordero es digno porque Él con su sangre nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces lo que sucede aquí en el capítulo 7 es que la pausa del capítulo 6, donde se nos mostró a los que habían muerto por causa de la palabra y que se les dan vestiduras blancas y se les ordena que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos, ahora ya se han convertido en una multitud que nadie puede contar. Ya no están clamando por venganza, sino que están exaltando a Dios. Están junto a los ángeles, están junto con los 24 ancianos y están junto con los 4 seres vivientes y están postrándose y están adorando a Dios. Y todos, y esto es algo que usted tiene que aprender, por eso es que yo le cobro los amenes, porque yo he aprendido en la Biblia, hermano, que cuando se dice algo bueno de Dios y usted cree en el Dios del cual yo estoy hablando, usted tiene que estar de acuerdo y está de acuerdo diciendo amén, es verdad. En el cielo va a ser así. En Israel era así. Cuando alguien glorificaba a Dios, cuando alguien leía la ley y hablaba algo acerca de Dios, como por ejemplo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, todos estaban listos para decir amén. Cada vez que se dice algo bueno de Dios, usted tiene que asentir que está de acuerdo con eso y decir, así es, yo lo creo, es verdad, lo afirmo. Y por eso es importante que usted se involucre, porque usted de esa manera está dándole a Dios la gloria que a Él le pertenece. Cuando usted permanece pasivo, es como que haya una indiferencia donde no importa darle la gloria a Dios. Así que usted tiene que estar atento para saber en qué momento decir amén. No decir amén cuando yo diga, ¿verdad? Y todos los pecadores al infierno, al fuego eterno. Gloria a Dios, dicen algunos, así como que se gozan, ¿verdad? Ahí no es bueno, ¿verdad? Usted tiene que dar gloria a Dios cuando se hablan cosas sobre su poder, su majestad, su dignidad. Y entonces aquí se dice que ellos declaraban que la bendición, la gloria, la sabiduría, mire todos los detalles que usted puede usar cuando usted adora, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos dicen amén allá en el cielo. Y en la tierra, la iglesia que tiene entendimiento tiene que aprender a hacerlo. Yo he estado en muchas iglesias donde la gente dice amén cuando no tiene que decir. A veces estoy dando clases y los hermanos dan gloria a Dios cuando no tienen que darle gloria a Dios. Entonces usted tiene que ubicarse, tiene que saber cuándo dar gloria a Dios, cuándo decir amén y cuándo no decir nada. Pero como es una manipulación muchas veces, ¿verdad? A veces los músicos, a veces los predicadores invitados, al entrar o al subir a la tarima, lo primero que dicen es, por ejemplo, ¿cuántos dicen amén esta noche? Y toda la gente dice amén. ¿Y amén a qué pues? Si no han dicho nada bueno, no han glorificado a Dios. Y toda la gente dice amén, pero por gusto.
Entonces hay creyentes que dicen amén cuando no tienen que hacerlo y hay creyentes que no lo hacen cuando tienen que hacerlo. Pero aquí aprendemos que el amén es una forma de confirmar y decir yo estoy de acuerdo, eso es verdad, yo lo creo, eso es así o así es. Y así que ellos dicen amén al reconocer que Dios merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Entonces los detalles aquí son que hay una gran multitud de todas las naciones. Están delante del trono de Dios y del Cordero. Ya no están bajo el altar, ya no están allá reposando, ya no están esperando que sigan llegando más personas. Mire qué tremendo tratar de visualizar ese cuadro. Ellos están en un lugar despojados de sus cuerpos y cada día más personas que han sido asesinadas están llegando. Algo así como que imagínese usted una terminal de buses o el aeropuerto donde llega la gente que va a viajar, ¿verdad? Yo me imagino, hermano, en el plano espiritual, así como el rico abrió sus ojos en el Hades y se dio cuenta que estaba en tormento, cada día hay personas llegando al infierno. Cada día, hermano. Y cada día hay personas entrando al paraíso. Cada día, hermano. Y yo pienso, si tuviéramos ojos espirituales para ver eso, lo tremendo que es eso. Cada día hay gente muriendo sin Cristo, sin esperanza. Y cada día hay gente que entra en la paz, entra en el gozo de Dios, entra en la presencia de Dios. Y aquí en este grupo en particular, a ellos se les asigna un lugar para que estén reposando y ellos tienen que esperar que se complete el número de consiervos. Así que durante esos 7 años van a continuar habiendo mártires o muertos o asesinados por causa de la palabra y cada día van a ser llevados más. Y cada día más, te mataron también. Sí, me acaban de matar. Se imagina usted contando la historia de arriba. ¿Y cómo te mataron? Y usted se pone a contarle, no, usted no, ¿verdad? Usted sabe el arrebatamiento. Amén. Yo quería ver si me decía amén aquí, fíjese. Y usted contando la historia, no, que yo me negué porque me querían poner la marca. Y yo trataba de congregarme en el CCF, pero estaba cerrado. Pero, y a usted contando un montón de detalles ahí, ¿verdad? Pero no, mejor con usted no juguemos. Entonces, imagina usted la gente llegando, acumulándose ese grupo de personas que van a ser asesinados. Pero aquí ya se complementa el número y ahora están en la presencia del Cordero, adorando a Dios. Ya no están clamando por venganza, se les olvidó la venganza, porque ahora están enfocados en la salvación que están teniendo. Y le están dando a Dios la adoración, le están dando a Dios la gloria y la alabanza. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Va a creer usted, hermano, que a Juan, que es al que lo invitaron a subir para mostrarle las cosas que iban a suceder, a él le están preguntando? ¿Y estos quiénes son? Le dice. Pero es como que Dios lo hace a propósito para poder crear en nosotros también, ¿verdad? Esa expectativa, ese interés. Uno de los ancianos le pregunta a Juan, mira, le dice, ¿y esos millones que están allí? ¿Y esos que están con vestidura blanca? ¿Y quiénes son? Y Juan le dice, yo no sé si yo vine aquí para aprender, le dice. Juan le responde, yo le dije, dice, Señor, tú lo sabes. Y entonces él me dijo, o sea que el anciano ya sabía. Por eso le digo que solo es como por llamar la atención aquí. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. O sea que va a haber gente que va a salir de la gran tribulación. ¿Cómo? Por muerte, por medio de la muerte. Y por eso mi enfoque, ¿verdad? Esfuércese ahora, hermano. Esfuércese. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Recuerde que están en el cielo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito Dios. Dios es bueno, hermano. Y aún en la gran tribulación Dios quiere salvar. Esto de que hayan mártires en la gran tribulación nos prueba el hecho de que la voluntad de Dios, como está escrita por medio de uno de los profetas, es que Él no desea la muerte ni aún del impío.
Y yo me admiro cuando veo la historia de Acab, un rey malvado, hermano. Y dice que la Jezabel lo incitaba para hacer el mal, o sea, tras que él era malvado y la mujer le aportaba su cuota. Entonces ese rey era pero malvado, perverso. Y entonces Dios le manda por medio del profeta a advertir sobre el juicio que viene, y el Acab se arrepiente. Y Dios le habla al profeta y le dice: mira, fíjate que aquel se humilló como un niño, le dijo. Da a decirle que voy a remover el juicio, pues, y que lo voy a traer en días de su hijo. Y yo me admiro de ver cómo es Dios de bueno, hermano. Por eso yo le repito a usted, tal vez le entra en la mente y en el corazón que Dios es bueno. Servimos a un Dios bueno. Y si usted camina en la fe, en esa bondad, va a ver esa bondad manifestándose en su vida. No en un Dios que lo ha ignorado, que lo tiene abandonado, que no responde a sus oraciones. No, Dios es bueno, hermano. Y ese Dios bueno se manifiesta bueno hasta con los malos. Es paciente, misericordioso. Y removió el juicio que había proclamado que vendría sobre el rey Acab, habiendo sido un rey perverso. Y la Biblia dice que Dios dice: no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Entonces, en la gran tribulación, gente que durante el tiempo de la iglesia, de ser salvos por gracia, no echaron mano de la vida eterna por diferentes razones. Se descuidaron, fueron mal enseñados, se enredaron en el pecado, se enredaron en el mundo, fueron dejados. Por cierto, hay una película que se llama así, hay una serie que se llama así, le recomiendo que la busque. Se llama Dejados Atrás, donde se enfoca cómo sería más o menos la vida en la tierra sin religiones, excepto el sistema de gobierno de la bestia y una sola religión mundial, sin fronteras, sin dinero, porque la gente va a comprar por medio de la marca. O sea, un sistema económico mundial, un sistema religioso mundial. Todo eso es hacia donde apunta el mundo. Y en esas películas de alguna manera se nos da una idea un poco más clara. Así que le recomiendo que busque esas películas para que pueda tener una visión o un entendimiento un poco más profundo sobre esto. Son películas cristianas que han sido hechas sobre la base de Apocalipsis. Así que aquí se nos muestra que a Juan se le dice claramente que estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y ellos ya no van a tener hambre, no van a tener sed, no van a tener que soportar el sol, sino que el Cordero los va a pastorear y los va a guiar a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto de enjugar las lágrimas es una frase sumamente importante, porque en la mente del creyente que va siguiendo las secuencias de las revelaciones bíblicas, surgen preguntas. Y una de las preguntas que muchos creyentes tienen es esta: y cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, nos vamos a acordar de la tierra, de nuestra vida en la tierra, y de nuestros parientes, y de aquellos que no fueron salvos. Nos vamos a acordar de aquellos que murieron sin Cristo. Sí, porque en la Biblia no se nos enseña que usted vaya a olvidar, excepto cuando dice que no habrá más memoria, en el sentido de que usted recuerde sus fracasos, sus pecados, sus sufrimientos. Entonces, lo que en la Biblia se trata de mostrar a través de este texto y otros que están aquí mismo en Apocalipsis es que Dios va a consolar de tal manera a la gente que entra en el reino, que el gozo de estar en la gloria de Dios va a ser tan grande que la tristeza que pueda existir por la pérdida no va a ser significativa. Porque el estar en la presencia de Dios, hermano, estar en la gloria de Dios, va a ser tan grande, tan absorbente, que no va a poder compararse con el dolor de fracasos, de sufrimientos, de abusos que se hayan experimentado, o aún de la separación de los familiares. Estar unidos a Dios, estar llenos de vida en la gloria, va a ser tan admirable, tan maravilloso, que el pensar en que estamos separados de nuestros familiares en la carne va a ser insignificante. Entonces aquí entra esta frase: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sin embargo, ahorita, hermanos, es importante, como lo hacemos cada semana de oración, orar por nuestros familiares inconversos. Amén. Es importante que usted ore personalmente, individualmente, diariamente, por sus hijos, hermanos, padres, tíos, por su familia.
por todos aquellos que están lejos del Señor, que usted clame a Dios que los guarde, que en su misericordia les conceda vida, que si están lejos de usted y usted no puede hablarles, o aunque usted les pueda hablar, que levante otros testigos alrededor de ellos para que les hablen la palabra, porque como dijo el apóstol Pablo, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Eso tiene que causar una urgencia en nosotros, hermano, de predicarle el evangelio a nuestros parientes, a nuestros familiares en la carne. Pablo decía que él tenía un dolor, un profundo dolor en su corazón por sus parientes en la carne. Y él dice que él aún deseaba ser anatema, o sea que es como que él dijera, si yo pudiera dar mi vida para que ellos se salven, yo la daría, pero no se puede, porque ya Cristo dio su vida para que todo aquel que en él crea sea salvo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, hablarles, compartir el evangelio. Y yo sé que con nuestra familia, o al menos es mi experiencia, es como con los más difíciles, porque como dice la palabra, no hay profeta sin honra, sino entre su tierra y su parentela, ¿verdad? Porque la familia tiende a tener un rechazo porque saben quiénes somos, ¿verdad? Saben lo que fuimos, saben cómo vivimos. Mientras que otros que no lo conocen creen que usted es una persona así, ¿verdad? Entonces le pueden creer más fácilmente. Pero por eso hay que orar, ¿verdad? Señor, levanta a quien les hable la palabra. Envíales testigos, envíales personas que les compartan la palabra. Y en tu misericordia tráelos con cuerdas de amor. Pero nuestra responsabilidad es orar, hermanos. Amén. Así que tome eso en serio, porque ya en la gran tribulación la gente va a tener que dar su vida. Así que vemos aquí en la palabra que estos del capítulo 7 son los mismos del capítulo 6, salieron de la gran tribulación asesinados, fueron muertos. Ahora están delante del trono, no están debajo del altar, están delante del trono, delante del Cordero, ahora están alabando y dándole gloria a Dios. Ya no están clamando por venganza. Y ahí se confirma y se cierra este grupo. O más bien el entendimiento de que durante esos 7 años de la gran tribulación hay millones que van a ser salvos. Pero es mi deseo que usted sea salvo en el arrebatamiento y que no tenga que quedarse como parte de la iglesia de la Odisea, la iglesia vomitada de la boca del Señor por ser tibios. Aquí entra un punto importante, cada uno tiene que examinar su vida. El apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Usted sabe si está realmente encendido en fe, en dependencia, en comunión con Dios, o usted sabe si lleva un evangelio así más o menos. Usted sabe si está tibio espiritualmente, porque los fríos son los inconversos. Los calientes son los creyentes comprometidos, firmes, que no vuelven atrás y saben en quién han creído. Pero los tibios son los que están así, que medio comprometidos, que en cuanto están adentro, están afuera, que no se ve una estabilidad, convicciones, una vida cambiada, una vida de temor, una vida de devoción a Dios, de obediencia a la palabra. En ese sentido usted tiene que examinarse. La gente puede hablar de usted, bien o mal, como dije recientemente. La gente puede tener un concepto muy bueno de usted, pero lo mejor es que Dios tenga ese concepto de usted. La gente puede tener un concepto malo de usted, pero qué bueno si Dios tiene un concepto bueno de usted, aunque la gente tenga un mal concepto sobre su vida. Así que ahí es algo entre usted y el Señor nada más. La pausa que se nos hizo en el capítulo 7 con respecto a los 144,000 judíos se retoma hasta en el capítulo 14, así que vayas en su Biblia hasta el capítulo 14. Y entonces sucede algo. A Juan se le mostraron los 144,000 en la tierra y un ángel impide que los otros 4 ángeles que habían recibido la autoridad y el poder de causar destrucción sobre la tierra ejecuten acciones antes de que se selle a los siervos de Dios. Pero ahora resulta que en el capítulo 14, verso 1, se continúa la narración relacionada con este grupo de judíos, que ya vimos que son los descendientes de los 12 patriarcas, excepto Dan. Y entonces dice así la palabra, en el verso 1 de Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ahora la visión es en el cielo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Resulta entonces que el sello que les fue puesto
es el nombre de Dios. Porque el tener el nombre de alguien significa ser propiedad de aquel a quien le pertenece ese nombre. Entonces dice que estos 144,000, el sello que se les puso allá en el capítulo 7, era el nombre del Cordero y el del Padre del Cordero en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Mire, hermano, trate de imaginarse eso. Una voz como estruendo de muchas aguas, tronante, como un sonido de un gran trueno, así hasta retumbante. Y la voz que oyó era como de arpistas que tocaban sus arpas. Juan está tratando de dar su mejor descripción para que nosotros podamos entender. Y cantaban un cántico nuevo, dice, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Dónde encontramos esta descripción? Allá en el capítulo 4, allá en el capítulo 5. Encontramos que en los cielos, antes de que comience la gran tribulación, la iglesia está adorando al Cordero. Los ángeles han estado adorando a Dios. Recuerde la separación que vimos. En una se le da la gloria a Dios porque Él es el creador de todo y todo subsiste por su fuerza, por su poder y su sabiduría, en el capítulo 4. Pero en el capítulo 5 se le está dando la gloria al Cordero porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido. Ahí se encuentra la iglesia adorando. Pero ahora resulta que ya vimos que los mártires se van a unir a esa adoración angelical, a esa adoración de la iglesia, con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y ahora aparecen en ese mismo escenario este otro grupo de personas. Los 144,000 se van a unir. Por eso dice en el verso 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mientras que la iglesia está cantando de redención por medio de la sangre del Cordero, estos 144,000 tienen un canto especial. Solo ellos van a cantar ese canto. Dice ahí en la parte final del verso 3, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Ellos son un grupo especial, son un grupo escogido, como dice el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, los 144,000 son un grupo especial de descendientes de Abraham, de descendientes de Israel, de cada una de las 11 tribus, y excepto Dan, que es sustituido por Manasés. Entonces vemos acá que estos 144,000, según la palabra de Dios en el verso 3 al final, fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Dónde los está viendo Juan ahora? ¿Quién me dice? ¿Dónde estamos? ¿En el cielo o en la tierra? Estamos en el cielo. Y dice el texto, fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Y cómo es que llegaron al cielo? La Biblia no nos muestra el detalle, pero lo que se desprende aquí es que ellos van a ser arrebatados. Porque la doctrina del arrebatamiento se muestra repetidamente en la Biblia. ¿Quién recuerda quién fue el primero en ser arrebatado? Enoc. Enoc andaba tan cerca de Dios y platicando con Dios tanto que un día Dios se lo llevó. Dice que fue traspuesto porque Dios se lo llevó. En la Biblia encontramos que Elías también fue arrebatado. En la Biblia encontramos luego también que el Señor Jesucristo fue arrebatado. Luego vemos que los 2 testigos van a ser arrebatados. Y aquí podemos entender también que los 144,000, con esta frase que dice que fueron redimidos, significa fueron rescatados, fueron sellados para que no les hicieran daño, fueron marcados como un pueblo especial. Si nosotros somos real sacerdocio, nación santa, como iglesia, los israelitas y este grupo de 144,000 judíos son escogidos y son llamados vírgenes. Son un grupo especial. Dice que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Luego dice que fueron redimidos en el verso 4 de entre los hombres como primicias para Dios. Entonces es interesante concluir el grupo de los 144,000 con las características que estos tienen. Leemos desde el verso 4 al verso 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces ahora se nos dan más detalles de este cuarto grupo que estamos aprendiendo. El primer grupo que vimos fue los judíos. Los judíos entran en la gran tribulación, muchos van a morir, al final un remanente va a ser salvo. La iglesia es arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Es guardada y luego desciende con el Señor al final de la gran tribulación. Los mártires son los creyentes que acostumbran ir a la iglesia el domingo, pero se quedaron. Son los familiares de creyentes, son los hijos desobedientes, son los creyentes caídos, son los creyentes carnales, son los creyentes que no tomaron en serio el evangelio y siguieron a Jesús tomando su cruz y se quedaron, pero allá en la gran tribulación van a tener que tomar la decisión. O son marcados y se someten al sistema de la bestia, o mueren y de esa manera compran, por así decirlo, su vida o alcanzan la salvación. Y ese es el tercer grupo, el de los mártires. Y el cuarto grupo es el de los 144,000, que son judíos, son llamados vírgenes. Mire, según el verso 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea que hay una pureza, y estos hermanos tienen que estar vivos ahora, si estamos cerca del arrebatamiento. Estos son judíos que están con un temor, una reverencia, una expectación por la manifestación del Mesías, y están guardando su vida. Así que no solamente esto no se aplica a los gentiles, sino que no se aplica a nadie que esté casado, porque estos 144,000 no van a casarse. Son hombres que van a guardar su condición, su soltería, como una forma de pureza para Dios, porque la soltería es una forma de pureza, y es por eso que hay pecados sexuales y hay contaminación en la relación sexual, a través de la fornicación, a través del adulterio, hay pecado, hay una contaminación. Entonces es interesante en el verso 4 que dice, estos no se contaminaron con mujeres, y no dice que ellos no se iban a contaminar con mujeres en el sentido pecaminoso, sino en el sentido permisivo de Dios de poder casarse. Entonces su pureza se revela en que son vírgenes. Pero luego dice que estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. O sea que son judíos que están esperando al Mesías y se están guardando. Están viviendo en esa expectativa de la manifestación del Mesías en Israel. Pero luego también se agrega que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. O sea, Dios los toma como que si fuera un fruto especial. Las primicias era la primera cosecha. Y estos hombres son tomados como primicias para Dios y para el Cordero de la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, de la descendencia de Israel. Y luego en el verso 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Cómo será posible esto, hermano? En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea que lo que se nos describe es a un grupo muy especial de hombres, no hay mujeres, hombres temerosos de Dios, que caminan en santidad, que prefieren guardarse para Dios en lugar de enredarse en las cosas del mundo, que prefieren hasta negarse a la vida matrimonial, a la vida natural en la tierra, porque quieren consagrarse para Dios. Y de esta manera se cierra la revelación que hay en la Biblia con respecto a estos 144,000, que no hay un gran misterio en esto, no hay ninguna confusión, son judíos y son 12,000 de cada tribu, excepto la tribu de Dan, que como cité, según los estudiosos, desaparece de la escena por causa de que ellos fueron los que introdujeron, según el libro de Jueces, la idolatría en medio del pueblo de Israel. Usted puede leer sobre eso en el libro de Jueces, y resulta que ellos son los que se llevaron a un levita, tenían una imagen de talla y otra de fundición y comenzaron
a adorar ídolos cuando ya el reino estaba comenzando a consolidarse después de que habían entrado en la tierra prometida. Y entonces desaparecen de la escena. Así que de esta manera concluimos lo que es el estudio de esta noche relacionado con los mártires y los 144,000 sellados. Lo que nos resta, hermanos, como aplicación personal en nuestra vida definitivamente es examinarnos si estamos en la fe, como dice el apóstol Pablo, esforzarnos por entrar por la puerta angosta, como dice nuestro Señor Jesucristo, y que el que está firme, mire que no caiga, dice la palabra. Porque si el justo retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Damos gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.